Esta semana en Cuadriga, India, votación histórica e incertidumbre. Las elecciones para elegir un nuevo parlamento han comenzado en la mayor democracia del mundo. Más de 800 millones de indios tendrán la oportunidad de votar durante las próximas 4 semanas. Los escándalos de corrupción han sacudido al actual partido del Congreso, que espera que su nuevo líder, Rahul Gandhi, frene una previsible caída de votos. Los observadores ven muchas posibilidades para el Partido Nacionalista Hindú BJP. Su líder, Narendra Modi, logró un gran éxito económico en el estado de Gujarat y ha prometido aplicar reformas en todo el país. Pero Modi también ha sido criticado por fracasar a la hora de evitar las masacres de musulmanes en Gujarat en 2002, cuando era gobernador del estado. Las tensiones étnicas y religiosas, los derechos de las mujeres y la lucha contra la pobreza son asuntos que se decidirán en estas elecciones. Esta semana con ustedes, Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. Tal como hemos visto en el video de introducción, desde el pasado lunes hasta el próximo 12 de mayo tendrá lugar el mayor ejercicio democrático en el segundo país más poblado del planeta, con más de 1.200 millones de habitantes, más del doble del conjunto de los países de América Latina. Sobre este tema, sus consecuencias a nivel global y la relación de India con América Latina, quiero conversar con nuestros invitados, a quienes paso a presentar de inmediato. Laura Lucchini estudió Ciencia de la Comunicación en Milán y Madrid y recibió un grado máster en Periodismo de la Universidad Torquato Di Tella en Buenos Aires. En la actualidad escribe desde Berlín para el periódico italiano L'Inchiesta y para el diario argentino La Nación. Rodrigo Zuleta, estudios de Filosofía y Literatura en Bogotá, ha comenzado su carrera periodística en el diario colombiano La Prensa, tiene un doctorado en Filología por la Universidad de Bochum y desde 1997 trabaja para la agencia española de noticias EFE como corresponsal en Alemania. Y Katharina Finke, periodista de investigación alemana, ha cubierto noticias a nivel mundial, vive en Berlín y trabaja para diversos medios de prensa. Terminó sus estudios de grado en periodismo y ha trabajado, entre otros, en Nueva York, Argentina, Portugal, China y la India. Acaba de regresar de una estadía en Nueva Delhi y Mumbai. A todos les doy la bienvenida. Laura, los estrategas, digamos, del mercado han presagiado un triunfo de Modi en estas elecciones. ¿Cuál es la clave para entender este fenómeno Modi y por qué la campaña electoral se ha centrado tanto en el aspecto económico? Mira, expertos de campañas electorales en India lo describieron muy bien con una expresión, que los votantes que acuden ahora a las urnas son electores consumidores. Digamos, son personas que han visto en los últimos 10 años modificar muy posiblemente sus sueldos, su estado, su nivel social, su bienestar en general. Y han saboreado las ventajas de un crecimiento económico bastante fuerte que se registró a comienzos de los años 2000. Ahora, este crecimiento se ha parado y unos electores, digamos, de alguna forma más conscientes, quieren tener el derecho de derribar los políticos que no están entregando resultados. Aunque el gobierno saliente registró unos logros importantes en temas de reformas, el 70% de la población no está contento y se espera un cambio de gobierno. ¿Cómo ves tú esto, Rodrigo? A propósito, desde una mirada latinoamericana, ¿cómo ves tú todo este proceso, digamos, en primer lugar el proceso electoral, y me gustaría también que te refirieses a los aspectos económicos a nivel global? Sí, bueno, sí, yo creo que en primer lugar uno podría pensar un poco, aunque es difícil hacerlo, un poco de una comparación con el fenómeno Modi, con el fenómeno del surgimiento de un movimiento nacionalista y de carácter también populista, que de alguna manera trata de recoger elementos que se supone que son indios originales, es decir, en último término es un partido nacionalista hindú, frente al Partido del Congreso, que es un partido tradicionalmente laico, tradicionalmente democrático, que pese a todos los escándalos de corrupción, tiene un mérito, y es haber logrado hasta cierto punto mantener la cohesión de un país
unido, que es absolutamente multiétnico y que hay un montón de tensiones étnicas y religiosas ahí, además del problema de las castas, que ha fracasado en los últimos tiempos en buena parte en la lucha contra la pobreza, eso es cierto, que ha habido escándalos de corrupción, eso es cierto, y yo creo que se podría comparar también con el surgimiento de movimientos populistas en determinados momentos de América Latina, que también no tenemos la posibilidad del hinduismo, pero sí se recogen de alguna manera elementos clásicos. Ahora, las sociedades no son comparables en la medida en que el carácter poliétnico de la sociedad india es mucho más radical que el que puede tener cualquier país latinoamericano, incluyendo poblaciones con un gran porcentaje de población indígena como Perú y como México, porque hay un grado de asimilación allá que no existe en la India. Luego, el aspecto económico, hay una cosa, India es muy importante para América Latina como socio comercial actualmente, y hay planes en este momento, es decir, el gobierno actual indio quería multiplicar ese intercambio comercial. Hasta ahora ese intercambio comercial tiende a tener el modelo de que América Latina vende materias primas para la nueva industria india y India vende o trata de vender productos terminados. Y yo creo, esto es dentro de esta discusión en caso marginal, que en América Latina tienen que pensar que no se puede repetir ese modelo que existió durante el siglo XIX frente a Europa, en el siglo XX frente a Estados Unidos, y que ahora se corre el peligro que se repita con India y con China, que es ser solamente un proveedor de materias primas para países que se están industrializando, porque la venta de materias primas no produce bienestar a largo plazo, sino solo produce una industrialización, sino lo único que produce bienestar a largo plazo es el desarrollo de una propia industria. Ya, bueno, sobre ese tema económico y la relación más estrecha que tiene India con América Latina, vamos a volver a tocar ese tema. Quisiera volver a centrarme en la figura de Modi. Catarina, tú hace 5 días que has regresado desde India, has estado allí una temporada y has podido observar y ver de primera mano qué es lo que está pasando. ¿Cómo te explicas tú el fenómeno Modi? Pues creo que Modi, mucha gente ahora en India quieren votar a Modi, parece que, porque es una persona que parece muy grande, muy fuerte, y es una persona que presenta un cambio. Y la gente parece que quieren un cambio en India y un cambio de económica también, porque quieren más posibilidades en la economía. Y también porque Modi es también una persona muy controversial, y eso es sobre todo porque que pasa en Gujarat en 2002. En su estado, en Gujarat. Gujarat, sí, en 2002. Pero también en las clases, sobre todo en las clases medias y las clases más altas en India, también los musulmanes quieren votar por Modi porque es una figura tan fuerte, y al contrario, Rahul Gandhi no parece tan fuerte, tan grande, y para un cambio tan grande tampoco. Y también están muy frustradas con la corrupción y todos los escándalos en el pasado. Me llama la atención lo que planteas diciendo que hay un sector musulmán que está dispuesto a votar a Modi porque él estuvo, por lo menos si no, nunca se logró aclarar su participación, si no complicidad, por así decirlo, en una masacre que hubo en el estado de Gujarat, donde él estaba gobernando desde hace más de 12 años, contra una población musulmana. Sí, yo creo que eso es tal vez porque piensan que en el ambiente de las elecciones ahora, cuando Modi va a ganar, no va a hacer alguna cosa contra los musulmanes, porque todo el mundo va a expectarse. Y por eso no creo que va a hacerlo. Pero también para los musulmanes es más importante también, sobre todo las clases medias y altas, la economía, con las clases bajas y también con la población rural es diferente. Y esa es una cosa que tiene que diferenciar de toda la manera, porque la población rural y urbana es muy diferente. Y mucha gente no sabe qué va a pasar y para cuál parte, sobre todo la población rural, va a votar.
Tal como decíamos en el video, que hay una gran incertidumbre sobre los resultados de esta elección. Ahora hay que recordar también que el 70% de la población es rural, ¿eh? Y que hay 900 millones de indios que viven con $2 por día, por menos de $2 al día. ¿Por qué entonces por así decirlo, qué posibilidades tendría en ese sector un candidato Modi, que es bastante controvertido y muy nacionalista? Yo quiero destacar pero también que creció de manera exponencial la población urbana en los últimos 10 años y se espera que en los próximos 25 años se triplique la población urbana. Hay que considerar que en India hay más de 50 ciudades que tienen más millones de habitantes, o sea, es un país que se está urbanizando y donde hay cierta permeabilidad entre la población de las metrópolis y la rural. Esto quedó bastante manifiesto en el año pasado en el curso de las manifestaciones de protesta contra la corrupción, porque sucesivamente estas protestas también tuvieron lugar en zonas consideradas más rurales. O sea, la población está viviendo un cambio y ve a este líder que es un hombre que se hizo solo, que no tiene familias y entonces, digamos, es menos sospechoso de poder ser corrupto o corruptible y que se presenta como un hombre fuerte y también que encarna una especie de orgullo nacional, porque todo el mundo está diciendo que Modi podría ser un extremista, podría poner fin al Estado laico en la India y yo creo que a la población indiana, a esta democracia tan enorme, no le está gustando el hecho de que se condene Modi antes de que... A priori. Lo que queda claro es que las culpas que posiblemente pesan sobre su cabeza son bastante graves, porque quizá hay que recordar lo que ocurrió en 2002, o sea, un tren que llevaba peregrinos musulmanes, peregrinos hinduistas, fue atacado por musulmanes. 59 peregrinos murieron quemados. La respuesta fue una ola de violencia en todo el estado de Gujarat, donde ocurrió este ataque, donde murieron, las cifras son inciertas, alrededor de 2.000 musulmanes y más de 100.000 se quedaron sin techos. Estas personas cayeron en pobreza porque a menudo no podrán volver a integrarse en la sociedad. En India hay un 80% de población hinduista, pero los musulmanes presentes en India son más de todos los habitantes de Pakistán, es decir, no es irrelevante como presencia. La incógnita que un hombre pueda llegar a ser extremista y a fundar un Estado no laico en un país que posee la bomba atómica, en una de las regiones mundiales más inestables, preocupa a la comunidad internacional. Sin duda. Sobre esto de la comunidad internacional vamos a volver. Rodrigo, volviendo al tema económico, por lo visto todo el sector de industriales indios están apoyando y financiando esta campaña carísima de Modi y parece ser que hasta ahora van ganando la mano, por así decirlo. Desde tu punto de vista, ¿qué te parece a ti? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el Partido del Congreso? ¿Cómo puede el Partido del Congreso prácticamente, si no más bien anular, por lo menos parar todo este avance arrollador hasta el momento? Porque todos, incluso hasta los observadores internacionales, dan casi por seguro la victoria de Modi. Es muy difícil pronosticar lo que va a pasar, por ejemplo, en las zonas rurales, por ejemplo, aunque uno podría creer que en las zonas rurales la gente tiende más a votar por Modi que a votar por el Partido del Congreso. También lo que pasa en determinados sectores urbanos es bastante difícil, sobre todo el Partido del Congreso y la familia Gandhi en general tiene un desgasto de años y de décadas. Es decir, Rahul Gandhi está ahí un poco como un reflejo de lo que ha sido su familia hasta ahora, pero no es un líder político, creo yo, es decir, Caterina me podría corregir que conoce mejor, no es propiamente un líder político que se pueda decir que haya surgido solo, sino él es él por ser un Gandhi, por estar ahí, y eso es muy difícil. En cambio, el otro es el individuo surgido del pueblo, es una cosa mucho más auténtica. Entonces yo creo que aún sin apoyo de la industria y todas estas cosas, está en una clara desventaja. Yo creo que lo único que puede ayudar al Partido del Congreso
es un poco el miedo al fin del Estado laico. Eso podría movilizar determinados sectores y yo creo que es por eso, por lo que están apostando ahora muchos. Ahora, las razones por qué la industria está del lado de Modi, es decir, es evidente que la industria siempre tiene que estar, en la mayoría de los busca financiar a aquellos que pueden ganar. Sí. Normalmente financian las emboscadas y en este caso, claro, tienen que arreglárselas con quien vaya a estar en el poder y están de alguna manera preparando el terreno. Tú mencionabas que Rahul Gandhi, que es prácticamente el heredero de la dinastía Nehru y Gandhi, es una figura poco clara que incluso no se ha definido, porque tengo entendido que el 2012 renunció incluso a formar parte del gabinete del actual primer ministro, y eso, bueno, no habla muy bien de él frente a, digamos, a sus electores. Catarina, ¿tú cómo vistes, cómo percibiste el apoyo de la población allí donde tú estuviste con respecto al partido del Congreso? Pues yo creo que mucha gente demasiado, los jóvenes no piensan que el futuro es en la familia Gandhi, y también para Rahul Gandhi es muy difícil, como has dicho, que no es una figura muy fuerte, no es una figura político, y también probablemente cuando no se llama Gandhi, mucha gente no conoce a él, porque sí, la campaña que lo hace no es fuerte y no quiere hacerlo, y solamente la familia Gandhi pone él como una persona para tener una persona Gandhi en la sociedad, en la publicidad. Pero como yo recibí, sí, dentro de diferente gente en India ahora, es que sí, la gente que cuidan de los problemas sociales y que tienen miedo de Modi probablemente van a votar, pero también esos son muy frustrantes con las cosas de corrupción y todo eso, y por eso es muy difícil para decir, porque están sí, muy frustrantes con esas cosas de corrupción, pero al otro lado tienen miedo de Modi y por eso no vamos, sí, es muy difícil para decir qué va a pasar, pero tal vez porque hay este partido que gana mucho en las elecciones de Delhi, de la persona común, y tal vez no sé, pero probablemente no va a ganar una mayoría, y por eso probablemente puedo imaginar que las personas que normalmente eligen para el partido de Congreso probablemente pueden votar para este partido de una persona común, pero tal vez no, porque no van a ganar la mayoría, sí, por seguridad. Yeah. Hay más o menos como 370 partidos que van a participar en estas elecciones, y hasta ahora hemos hablado, tú mencionabas otra alternativa que me imagino que está dentro de lo que se ha llamado el tercer frente, es decir, que agrupa incluso a los comunistas, a partidos regionales, creo que este partido de la gente común de Nueva Delhi es expresión de eso, y al partido de las castas. Sobre eso no hemos hablado. ¿Qué perspectiva le ves tú a ese llamado tercer frente? ¿Podrá en algún momento ser decisivo en los resultados de estas elecciones parlamentarias? ¿Decisivo de qué perspectiva? Si acaso van a contribuir a, digamos, a llevar la balanza a un lado o al otro. Es decir, si acaso ese tercer frente es un frente único o está dispuesto a aliarse, a hacer una coalición amplia con alguno de los dos sectores. Pues yo creo que es muy difícil para formar una coalición con muchísimos diferentes partidos. Yo creo que es más probable que va a estar una mayoría con uno de los dos grandes partidos. ¿Tú piensas que va a haber una mayoría de los grandes partidos? Sí. Yo tengo entendido que hasta ahora, bueno, eso es posible, pero hasta ahora están prácticamente obligados a hacer una coalición muy amplia. El hecho de que, por ejemplo, ahora en la actualidad creo que hay una coalición de más de 10 partidos, y eso ya supone una dificultad a la hora de formar gobiernos y de programas, y elaborar programas. Disculpe, ese es también muy importante, porque también India es más difícil para generalizar
India. Y por eso yo creo que porque también India es una democracia y el gobierno debe representar también, sabes, las diferentes cosas, y por eso es tienen que tener diferentes partidos dentro del gobierno, y por eso yo creo que va a pasar. Yeah. Sí, bueno, estamos hablando prácticamente de unas elecciones que van a tener consecuencias a nivel internacional, porque India está buscando su lugar en la política internacional, en política exterior, y quiere ser reconocida como una gran potencia, así como lo es hoy en día China, por ejemplo. ¿Cómo ha diversificado en política exterior las relaciones, digamos, de China? ¿Cuál es su intento a nivel internacional? India está incluido en el país de los BRICS, ¿no? A eso iba yo, precisamente. Con sí. Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica. Y Sudáfrica, que son los cuatro que de alguna manera son vistos como las economías emergentes fundamentales en el mundo, y ahí tiene un papel bastante importante también dentro de los G20, aunque claro, normalmente cuando se piensa en los BRICS, se piensa desde América Latina, pensamos naturalmente en Brasil, desde fuera de América Latina se piensa sobre todo... China. Bueno, iba a decir, piensa sobre todo en Brasil, pensando que es la potencia regional que está ahí. Se piensa también en China, porque tal vez está por encima del resto de los BRICS en cuanto a potencial económico y en cuanto a crecimiento de los últimos años. Yo creo que en India hay una particularidad interna al margen de, y es que yo creo que en pocas partes del mundo hay unas diferencias tan radicales entre las clases que se han ido mejorando y que se han ido enriqueciendo con los desarrollos de los últimos años, y la gente que está en el otro extremo de la escala social. Es decir, hay unas cosas que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, pero yo creo que las desigualdades que hay en India ni siquiera se ven en América Latina en esos extremos. O sea, que la brecha es mucho mayor. Sí. Y yo creo que el gran potencial de India en estos momentos tiene que ver con su capacidad tecnológica. Recordamos hace un tiempo que hubo la campaña de importar informáticos indios a Alemania para tratar de igualar esa cosa, y ahí hay un potencial muy grande en cuanto a su participación política internacionalmente. India tiene un problema clave, que es su conflicto permanente con Pakistán, entonces es una cosa que está permanentemente, que pesa sobre cualquier actividad hacia afuera de India, que ha sido normalmente, salvo ese problema, más bien discreta la participación india en política exterior. No tiene el papel que a veces asuman Rusia o China, que claro, tienen la diferencia de que son miembros del Consejo de Seguridad y es otra historia, sino más bien, y tampoco, es decir, cuando se habla de ampliar el Consejo de Seguridad, se habla muchas veces de Brasil, pero de India se habla poco, lo cual es una cosa muy curiosa. Hay una cosa, yo quisiera volver a retomar el tema de las relaciones bilaterales, por así decirlo, de India con América Latina, porque ha llegado un poco tarde, un poco atrasada. Es decir, China ha ganado un gran terreno, es el gran inversionista, es el gran comprador de materias primas, etcétera, y de pronto surge India, que se ha venido esmerando, por así decirlo, después de algunas reuniones bilaterales con la CELAC. ¿Qué perspectivas le ves tú a esta relación? Cinco cónclaves. Ha sido. Es decir, el problema es no solo qué perspectivas, sino cuáles serían las perspectivas positivas para América Latina. Y hay una cosa, y ahí insisto en una cosa: América Latina tiene que tener mucho cuidado en no autodefinirse solo como un proveedor de materias primas para los países emergentes. Se tiene que replantear eso. Naturalmente en India y en general en los BRICS, pero en India hay un potencial enorme como mercado, porque hay mucha gente que vive ahí, que puede aumentar su capacidad de compra dentro de muy poco y que todavía no ha empezado a consumir. Es una cosa fundamental. Entonces, la posibilidad de entrar allí, no solo como proveedor de materias primas, sino también como inversionista, es muy importante. Está el problema de la inseguridad, está el problema de las contradicciones de la sociedad india, que yo creo que en cualquier plan económico también tienen que pensarse y tienen que buscarse soluciones para eso. Y en la América Latina la mayoría de la gente no tiene la mente lo suficientemente abierta como para entender ese tipo de problemas, sobre todo en el aspecto étnico y religioso.
Es decir, porque nosotros nos definimos, todos los países, creo que en todas las constituciones de América Latina se dice que son países multiétnicos, porque hay un 2% de población indígena y porque hay una tradición indígena, etcétera, lo cual está muy bien y es desde el punto de vista de derechos, pero un país multiétnico es un país como India, que tiene el conflicto religioso con los musulmanes, que tiene el problema y que es un potencial mucho mayor que una cosa puramente retórica como tiende a serlo en América Latina. Mira, hay un aspecto, Laura, tú que has vivido y trabajado también en América Latina, ¿cómo ves tú las posibilidades de un intercambio, digamos, que sea favorable hacia América Latina? Él mencionaba un poco esto de la investigación y el desarrollo y que India tiene un gran porcentaje de gente que está dedicada a las nuevas tecnologías. Claro, sí, una transferencia de tecnología, intercambios a ese nivel, creo que serían muy posibles, además porque vamos hacia un mundo que ya no tiene una sola potencia, sino que es multipolar y digamos, la posibilidad de estrechar nuevas alianzas ofrece para América Latina sin duda un banco de prueba también para independizarse un poco de las que fueron las potencias coloniales o de las nuevas potencias coloniales de Estados Unidos. Es una oportunidad para no perder. Está claro que eso depende un poco también del resultado de estas elecciones y de cómo se desarrolla el nivel y el trato de los derechos humanos en ese país, porque América Latina sí que, digamos, solucionó hace tiempo el problema de los derechos humanos, la democracia es más consolidada, tienes valores más parecidos a los occidentales, mientras que en India, por lo que tiene que ver sobre todo en particular, por ejemplo, con el aspecto de las mujeres, hay todavía mucho que hacer. Sí, exactamente. Yo te agradezco esa observación porque nosotros hemos preparado un video sobre este tema que quiero que lo veamos a propósito de la violación de los derechos humanos en India. Hace una semana, 3 hombres fueron sentenciados a muerte en este tribunal por violar a 2 mujeres en Bombay el año pasado. Recientemente se ha modificado la ley que ahora permite la pena capital en casos de violación y a la policía se le facilitó la detención de los sospechosos. La muerte de una mujer de 23 años tras haber sido violada y golpeada por varios hombres en un autobús de Nueva Delhi en diciembre de 2012 acaparó la atención sobre la violencia contra las mujeres en el país. Este suceso provocó indignación y rabia entre la población y se sucedieron las protestas exigiendo mayor seguridad para las mujeres. Todos los partidos han prometido reforzar los derechos de las mujeres. Pero se han registrado más ataques en los últimos meses y se cuestiona la efectividad de las medidas actuales. Catarina, estas imágenes que hemos visto, bueno, son un poco conmovedoras. ¿La situación ha cambiado un poco? ¿Cómo viviste tú? Tú has estado en 2 ocasiones en la India y ¿nos puedes contar un poco cuáles han sido tus experiencias cuando has conversado con gente y sobre todo con mujeres? Pues afortunadamente no cambia mucho, solamente hay más atención ahora porque desde hace el caso de diciembre de 2002 sí hay más atención y esa es la única cosa que cambia mejor porque más mujeres van a hablar de todas estas cosas y también hay más leyes, pero el problema que queda es que las leyes no se aplican y por eso no va a ayudar a las mujeres. Una cosa que es muy importante para saber y para hablar sobre todo es que no es una caso única que pasa en diciembre de 2002, es solamente con el ambiente político y por ejemplo, también porque hay las elecciones ahora, el gobierno hace y también realiza estas leyes, pero toda esta situación fue para muchísimos años y la primera vez cuando fue a India fue desde hace 3 años casi y fue un problema muy grande y
En el pasado nadie interesado en esas cosas y ahora sí hay más interesados, pero también, por ejemplo, las mujeres y las organizaciones que cuidan de los derechos humanos y sobre todo de los derechos de las mujeres, dicen que, mira, los políticos y el gobierno hablan sobre esas cosas, pero no es tan fuerte en los manifiestos tampoco y no hablan muchísimo dentro. Y no es un tema grande, por ejemplo, en los periódicos, cuando estás leyendo ahora antes de las elecciones. Y por eso es un problema todavía muy, muy grande y esto es muy frustrante porque no sé cuándo se van a cambiar. Y, por ejemplo, cuando el partido de Congreso va a ganar, no sé, porque son más sociales y más activismo para generalizarlo. Y no sé, porque se dicen también, por ejemplo, cuando Modi va a ganar y para las mujeres va probablemente ser un poco más fuerte, pero probablemente más conservativo y no sé que eso sería una solución para las mujeres. Ya, o sea que esto también es una gran incógnita. ¿Cómo lo ves tú, sí, Laura? Es lo que pasa en India con los derechos de las mujeres es una discriminación en todas las etapas de la vida, ¿no? Las mujeres están discriminadas al nacer porque a veces se interrumpen embarazos por esperar a niñas, porque se considera todavía, sobre todo en ciertas castas, que un hijo varón es más conveniente a nivel económico para la familia. Garante. Están discriminadas a la hora de casarse porque todavía, aunque fue declarada ilegal, hay esa costumbre de la dote. Si una mujer no tiene una cantidad de dinero para entrar, digamos, para acceder a un matrimonio, no se queda sola, su familia a menudo se tiene que endeudar para entregarle esta suma de dinero. Hay muchísimas mujeres que se suicidan por no tener una dote y no poderse casar, y están discriminadas al final de su vida porque si se quedan viudas, sabemos por leerlo, porque es bastante famoso el trato de India a las viudas, a veces están estigmatizadas, hasta obligadas a vestirse de determinada manera, no pueden participar a situaciones sociales porque traen mala suerte. Hay muchísimo que hacer en este ámbito, pero en los últimos años también algo cambió y a mí me impresionaron los datos de la OECD de participación de mujeres en los directivos de empresas. India tiene más participación de mujeres en directivos de empresas que Alemania, es el 14% contra el 12%. Y ese es un dato excepcional, pero no es lo mismo a nivel político, porque en la política, por ejemplo, India tiene una participación en el Parlamento del 11% de mujer, mientras que en Alemania esto supera el 34%. Digamos que no son directamente indicativos, pero en los BRICS hay una participación de mujeres mayor en la vida económica. Sí, yo creo que hay una cosa, eso refleja también una cosa que es lo que hablábamos hace un momento, que es la decisión de la sociedad india. Puede haber una cúpula en donde las cosas se den más o menos como en Occidente o incluso mejor en algunos casos, lo que estabas hablando de la participación femenina en las juntas directivas de las grandes empresas. Pero hay en determinado momento una línea donde abajo se entran en cosas absolutamente inimaginables y en cosas que no se trata de que haya o no haya medidas políticas al tiempo, sino que son cosas que están arraigadas en la mentalidad de la gente. Por ejemplo, con respecto a la discriminación de las mujeres, que es muy difícil de arrancar, y en eso se puede decir, eso ha sido uno de los fracasos de los años del Partido del Congreso, que no ha logrado erradicar esas prácticas, esas concepciones absolutamente sexistas. Más allá de que aprobó leyes, pero estas leyes en la práctica no se respetan, ¿no? No, claro, porque no han logrado llegar lo cual, claro, es tremendamente difícil que la infraestructura del Estado llegue a todas partes en un país tan grande como India, eso es claro, y que las leyes terminen respetándose y que terminen interiorizándose, que es la parte más grave. Pero ahí está lo que estamos diciendo, una escisión de India, por un lado, es un país que es uno de los países que de alguna manera se ve como uno de los países del futuro, y por otro lado, abajo, en la parte de abajo, hay una sociedad absolutamente miserable, que horroriza a todo el mundo. Entonces, por un lado es un milagro y por otro lado es una tragedia, y todo ocurre
en el mismo territorio. Sí. Esto sería terrible con un Estado después autoritario, ¿no? Además. Sí, hablábamos hemos estado hablando del partido del Congreso que ha gobernado prácticamente casi 70 años, ¿no? Y hablábamos también de que tú mencionabas esto de que la infraestructura no ha llegado a todo el país. Bueno, una expresión de ello son estas mismas elecciones que se celebran durante 5 semanas y cuyos resultados los vamos a conocer recién el 16 de mayo. Ahora, hay un aspecto que quisiera volver a tocar que tiene que ver con las manifestaciones. Estas manifestaciones callejeras que sacó a la calle, además, a estudiantes universitarios que se supone que son los que se han salido beneficiados de toda esta India moderna, por así decirlo, y globalizada, en contraposición a esa otra India tradicional y arcaica. Cuando tú dices que no sabes muy bien cuáles van a ser las perspectivas que pueden tener en este caso las mujeres, o castas, hay una casta que es la casta de los intocables incluso, que son prácticamente discriminados de todo tipo de actividad social, ¿no? ¿Tú tuviste ocasión de ver este fenómeno? Sí, yo creo que el problema con todo este sistema de castas es que por ejemplo, hay manifestaciones en las calles también, pero yo creo que no puedes compararlos, por ejemplo, con manifestaciones en España o en Portugal que son en otro crisis con el gobierno, pero se aceptan porque hay ese sistema de las castas y las clases se aceptan porque piensan que en la reencarnación también, ¿sabes? Y hay para nosotros tal vez parece un poco raro, pero debido a todas estas cosas, no manifestaron como personas en Europa o en los Estados Unidos, o no sé. Y por eso se acepta mucho más. Y por eso creo que es muy importante decir que sí, India es una democracia y es muy importante para ellos, pero es una democracia diferente de otras democracias en el mundo, porque sobre todo con la cultura, el sistema de caste, se aceptan porque piensan que piensan en la reencarnación. Por ejemplo, y por eso no van a manifestar tan fuerte en las calles, porque lo aceptan. O sea que hay un nivel de resignación, sí, de aceptación. Sí. O sea que también la religión juega un papel importante a la hora de que se manipule la gente también, o sea... Sí. Sí. Ya. En esto tocamos el punto delante de la religión. India realmente es prácticamente un subcontinente tan grande, tan complejo al mismo tiempo. ¿Qué lecciones puede sacar uno de esta campaña electoral cuando uno la transpone a América Latina? Pensando en esto, que es una campaña ha sido muy nacionalista, sí, muy peligrosa desde el punto de vista, digamos, de la promesa. La complejidad que hay en la India desde el punto de vista religioso no se puede extrapolar, yo creo que no solo a América Latina, sino a ninguna parte del mundo, porque ya de por sí el hinduismo es una religión tremendamente complicada, que hay, cada vez que aparece un dios se puede integrar sin ningún problema. Es decir, en el hinduismo más tradicional y más conservador está el sistema de castas, pero también hay, de alguna manera, subsectas dentro del hinduismo que tienden a cuestionar eso, todas esas cosas, y es una sociedad que de alguna manera lo permite todo. Por otro lado, está el Islam, que paradójicamente, probablemente dentro de la sociedad india, puede ser visto como una fuerza democratizadora, que tiende un poco a la igualdad de todos, etcétera, etcétera. Y también hay corrientes dentro del Islam, está la tensión entre los dos, y no se trata aquí de que, por ejemplo, el Partido del Congreso ha procurado permanentemente mantener a la India como un Estado laico, precisamente para poder integrar bajo un mismo techo estatal a todas las religiones que conviven en la India. También hay cristianos, además, también hay otras, y ahora no sé cuántas religiones hay. Ahora está el partido de Modi, que es un partido en principio hinduista. En ese sentido,
excluiría ya de por sí al 20% de la población, que serían los musulmanes, que estarían un poco por fuera de la nación india, según las concepciones de ella. Está el budismo, y eso no se puede extrapolar a América Latina. Eso es donde la única discusión que ha habido a ese respecto es si Estado laico o si algún tipo distinto de relación con la Iglesia. En el siglo XIX incluso hubo movimientos claramente teocráticos, sobre todo en Colombia, el país. En otras partes ha habido alternativas varias a través de concordatos, de relaciones espaciales con la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero se trataba la gran mayoría de las casos de la religión con una religión y con una iglesia. No había, las minorías protestantes que pudo haber fueron mínimas, las minorías pese a la inmigración sirio-libanese, minorías musulmanes prácticamente son inexistentes, y la minoría judías también en Argentina un poco más grande que en otras partes, pero tampoco han sido nunca una fuerza política realmente importante. En ese sentido, yo creo que es muy difícil de comparar. Ya. Por último, bien cortito, Laura, ¿a ti piensas tú de que el fenómeno Modi, que Modi tiene realmente posibilidades de ganar estas elecciones sin ninguna otra alternativa para el partido del Congreso, por así decirlo? Yo creo que están eligiendo entre el crecimiento económico y la estabilidad, y eso puede tener consecuencias políticas bastante complicadas. Okay. India está ante una disyuntiva, en una situación bastante compleja, y el fenómeno Modi prácticamente es una incógnita, porque si bien es sólido, también se desconoce cuál va a ser su efecto en las provincias o en la capital. Por otro lado, el Partido del Congreso lleva más de casi 70 años en el gobierno y no ha sabido consolidarse, tal como hemos visto acá, y no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Ahora, hay que decir, eso sí, que es posible que surjan algunas sorpresas, porque los pronósticos electorales prácticamente no son fiables, y podría surgir una alternativa que obligue a cualquiera de estos dos bandos, ya sea el partido de Modi, el Partido Nacionalista o el Partido del Congreso, a hacer de todos modos una amplia coalición en la búsqueda de socios de gobierno bastante amplia. Hasta aquí entonces nuestro programa. Yo les agradezco la presencia de ustedes a nuestro programa, al aporte, y en nombre de todo el equipo de producción de Cuadriga me despido de nuestra teleaudiencia latinoamericana. Hasta pronto y pásenlo bien.